Se te fue la boca de lado es parálisis. La parálisis facial periférica, llamada también parálisis de Bell, es un trastorno agudo que se caracteriza por inmovilidad temporal de los músculos de un lado de la cara. La incidencia anual de esta enfermedad en todo el mundo es de 20 a 30 casos por 100,000 habitantes y ocurre en la misma proporción en hombres y mujeres. Aun cuando se puede presentar a cualquier edad, tiene dos picos de incidencia, de 20 a 30 años y de 50 a 60 años. La parálisis de Bell se produce cuando el nervio facial, llamado séptimo par craneal, está inflamado o comprimido. Los nervios conforman el sistema nervioso periférico. De ahí que en términos médicos, la parálisis de Bell se llame parálisis facial periférica. El séptimo par craneal controla los músculos de las expresiones de la cara, lleva impulsos a las glándulas lacrimales, a las glándulas salivales y al músculo del estribo del oído medio, y además recoge impresiones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio facial se origina en el tronco encefálico y para salir del cráneo atraviesa un conducto angosto de hueso hasta llegar a la cara. En este conducto es en donde se puede presentar la inflamación y compresión del nervio. Se han invocado diferentes causas para este trastorno: traumáticas, tumorales, tóxicas, vasculares, metabólicas, etc. Pero en la actualidad se atribuye, en la mayoría de los casos, a una infección viral, principalmente de la familia de los herpes virus. Existe un nervio facial izquierdo y otro derecho, cada uno de los cuales ejerce sus funciones sobre la mitad correspondiente de la cara. Por tanto, cuando se presenta la parálisis de Bell, cuyo inicio es de instalación rápida, habitualmente de 24 a 48 horas, los mensajes que el cerebro envía a través del nervio facial se bloquean, lo que produce, en el lado paralizado, borramiento de las arrugas de la frente y del surco nasogeniano, incapacidad para elevar la ceja, dificultad para cerrar el ojo, lagrimeo abundante, desviación de la boca hacia el lado sano, dificultad para soplar, silbar o inflar el carrillo, escurrimiento de saliva por el ángulo bucal, hipersensibilidad al sonido y ageusia, que es la pérdida parcial del sentido del gusto. La debilidad muscular de la región afectada hace que la mitad de la cara se vea caída de ese lado y al intentar sonreír, la boca se desvía hacia el lado sano. Por otra parte, la sensibilidad al tacto, al calor y al dolor no se altera en absoluto, pues estas funciones sensitivas están controladas por otros nervios que no corresponden al séptimo par craneal. Los síntomas varían entre las personas y fluctúan en severidad, desde una debilidad leve hasta una parálisis intensa. El diagnóstico de parálisis de Bell es relativamente sencillo y se establece con base en la presentación clínica, que incluye el aspecto facial deformado y la incapacidad de mover los músculos del lado afectado de la cara. Para la exploración motora de las ramas superiores del nervio facial, se pide al paciente arrugar la frente y abrir y cerrar los ojos. Como resultado, la frente no se arrugará en su parte afectada y al intentar cerrar los ojos, el globo ocular de la región enferma se dirigirá hacia arriba y el párpado permanecerá parcialmente abierto. La exploración motora de las ramas inferiores se logra pidiendo al paciente silbar o soplar para observar la característica boca chueca. No existe un análisis específico de laboratorio para confirmar el diagnóstico de este trastorno.
Sin embargo, es muy importante asegurarse de que no se trata de una parálisis facial central, en donde la boca también se va de lado, solo que en este caso el trastorno se produce por un infarto cerebral, un tumor encefálico o una malformación vascular cerebral, principalmente. Se le llama parálisis central porque el mal no está en un nervio periférico, sino en algún sitio del sistema nervioso central que incluye al cerebro. Es decir, mientras que en la parálisis de Bell el problema se debe a una lesión en un nervio que está por fuera del cerebro, en la parálisis central el problema surge por una lesión en el cerebro. En este último caso, la parálisis afecta solo la mitad inferior de la cara, de modo que el funcionamiento de la musculatura de la frente y los ojos no resulta afectado. Esto quiere decir que los pacientes sí pueden fruncir el ceño, levantar las cejas y cerrar los ojos, pero la boca se desvía hacia uno de los lados, al igual que en la parálisis de Bell. Por otro lado, en la parálisis facial central, generalmente se produce también parálisis en otra parte de la anatomía corporal, como un brazo, una pierna o la mitad completa del cuerpo, y además suele haber trastornos de la conciencia. Tanto el manejo como el pronóstico de la parálisis facial central respecto de la parálisis de Bell es diferente, por lo que, ante dudas diagnósticas, se requiere la valoración por parte de un especialista en neurología. No existe una curación o un curso estándar de tratamiento para la parálisis de Bell, pues la enfermedad afecta a cada individuo de forma distinta. Algunos casos son leves y los síntomas suelen desaparecer por sí solos en menos de 2 semanas, pero otros son más severos y requieren tiempos variables para su recuperación. Sin embargo, en términos generales, el tratamiento consiste en 1. Protección ocular, 2. Fisioterapia y 3. Medicamentos de venta libre. Analicemos el primer punto. Debido a que en la parálisis de Bell se interrumpe la capacidad natural de parpadeo, el ojo afectado queda expuesto a sequedad y procesos irritativos, lo que predispone a ulceraciones corneales e infecciones. Por tanto, es importante mantenerlo húmedo y protegerlo, para lo cual se debe usar gafas para sol durante el día, aplicar lágrimas artificiales, como se indica más adelante, y tapar el ojo por las noches mediante un parche que permita mantener descendido el párpado superior. Respecto de la fisioterapia, esta consiste en darse automasaje facial con las propias manos durante 10 minutos 3 veces por día para evitar la atrofia muscular. En cuanto a los medicamentos, como no es posible predecir cuáles son los pacientes que tendrán formas severas de la parálisis facial periférica, en general se aconseja iniciar tratamiento con esteroides tales como prednisona. La dosis recomendada de prednisona en adultos es de 60 miligramos por día en una toma diaria durante 5 días. Posteriormente, disminuir 10 miligramos cada 3 días hasta suspender el medicamento. En los niños, el buen pronóstico de las parálisis faciales hace innecesario el tratamiento con esteroides. Por otro lado, las lágrimas artificiales son un medicamento que contiene metilcelulosa o hipromelosa al 0.5%. Se debe aplicar una gota en el ojo afectado cada 2 a 3 horas durante el día. Ahora bien, las vitaminas B12 y B6, junto con el mineral zinc, disponibles en tabletas orales, pueden ayudar a que el nervio afectado se recupere más rápidamente. Se recomienda tomar una tableta cada 24 horas. Por último, en caso de dolor se puede indicar un analgésico oral simple, como paracetamol o ibuprofeno.
El pronóstico para las personas con parálisis de Bell es generalmente muy bueno. La mayoría de los individuos comienza a mejorar dentro de las 2 semanas posteriores al inicio de los síntomas y otra cantidad significativa se recupera completamente en un lapso de 3 a 6 meses. Sin embargo, en alrededor de 10% de los pacientes, sobre todo aquellos mayores de 60 años, hipertensos o diabéticos, pueden quedar secuelas permanentes de diversa intensidad. La secuela más frecuente es un leve grado de parálisis de los músculos que se afectaron. En casos raros, el trastorno puede regresar del mismo lado o del lado opuesto de la cara. En la gran mayoría de los pacientes, la parálisis de Bell afecta un solo lado de la cara y muy rara vez afecta simultáneamente ambos lados. Por su parte, la parálisis facial central es una urgencia médica y requiere tratamiento especializado. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.